Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos de nueva cuenta aquí. Padre nuestro, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por la bendición que nos das de poder leer tu palabra, Señor. Gracias por la sabiduría de lo alto que desciende sobre todos nosotros. Te pedimos por nuestros escuchas, Señor, que bendiga su casa, que bendiga su canasta, que bendigas el fruto del trabajo de sus manos. Asimismo te pedimos que tu lectura el día de hoy sea comprensible, que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros y que podamos vivir bajo tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy buenas noches, señores. Antes que nada, les ofrecemos una disculpa, otra vez, porque no transmitimos ayer. Les somos sinceros. No es cierto, dice mi esposa que me quedé dormido, pero no es cierto, eso fue el sábado. No es cierto. Lo que pasa es que, como saben, tenemos un pequeño negocio y nos invitaron a un stand aquí en un parque de Nesa, y estuvimos ahí todo el día. Y luego todavía tuvimos ahí unas complicaciones en el trabajo. Pero miren, gracias a Dios estamos aquí y vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión vamos a empezar con el capítulo 9 de Isaías. En los 8 anteriores capítulos, aunque nos gustaría hacer un comentario muy extenso de todo lo que hemos visto, creo que tenemos que resaltar lo más importante, que Dios le dice al pueblo de Israel que ya está harto de sus ofrendas, de sus diezmos, de todo lo que le dan, porque se lo dan por costumbre, no se lo dan por amor, no se lo dan con ganas de dárselo al creador de todo. Es simplemente por costumbre, es religiosidad lo que nosotros decimos. Vemos ahí, por ejemplo, que el Señor les dice, lo que yo quiero es un corazón sincero, o sea, sus ofrendas y todo eso son aborrecidas. De hecho, en algún momento les llega a decir que sus oraciones no van a ser escuchadas porque son oraciones sin sentido, son oraciones que están hechas por un pueblo pecador, por un pueblo que no entiende que se tiene que volver a Dios y siguen cayendo en idolatría. Siguen cayendo en algo que debería de ser fiesta y alegría para el Señor, el poder ofrendarle algo de lo mucho que nos da. En realidad lo convertimos en una costumbre, adaptándolo en estos tiempos, es ir a la congregación y dar tu dinero porque sabes que tienes que dar. No lo das con amor, no lo das con fe, no lo das con el gusto de saber que se lo vas a dar al creador de todo. El hombre dará cuentas de lo que se hacen con los recursos. Lo que tenemos que llevar en el pensamiento es que de corazón se lo estamos dando a nuestro Señor por lo mucho que Él nos ha dado en estos tiempos. Eso es lo que tenemos que llevar en el corazón. Nuestras oraciones no tienen que ser repetitivas, no tienen que ser diariamente lo mismo. Tienen que ser oraciones que salgan de nuestro corazón para el Señor, para agradarle, no por, ay, me toca orar por la comida. Gracias, Señor, por estos alimentos. Bendícelos para siempre y siempre. Amén. Es algo que siempre decimos. Debe de ser una oración que salga de nuestro corazón con gratitud hacia Dios porque nos está proveyendo diariamente. Esa es la oración que el Señor quiere escuchar de nosotros, de un corazón agradecido, de un corazón que le agrada a Dios. Otra de las cosas interesantes que vimos es que en el de los capítulos del 7 al 12, los estudiosos dicen que son llamados el libro de Manuel. ¿Por qué? Profecía acerca de Jesucristo. Desde el 7 hasta el 12 que vamos a leer hoy, es profecía acerca de Jesucristo, independientemente de las profecías que le lanza a las naciones. Da mucha profecía acerca de nuestro Señor. En el capítulo 7 inicia, Acaz estaba rodeado por, creo que era Siria y por Israel, que era el rey de Judá, y se le iban a ir encima. Y Dios por medio de Isaías le dice a Acaz, pídeme una señal para que veas que yo los voy a salvar. Imagínense a Dios pidiéndole al rey que le pida una señal, ¿no? O sea, cuando el rey se tendría que haber postrado de rodillas y pedirle al Señor una señal para ver que iba a salir victorioso de la batalla, es Dios el que le dice, pídeme una señal. Pero el orgullo de Acaz, confiando en su ejército y en otras naciones que contrató, léanlo en el libro de Reyes, no le pide una señal a Dios. Y Dios le dice, ok, no me pediste una señal, pero te voy a dar una.
le lanza ahí una de las famosas profecías acerca de Jesucristo cuando habla de que de una virgen nacerá un niño. Esa profecía, obviamente ya todos sabemos, bueno, y si no estamos aprendiendo, que se refiere al Señor Jesucristo. Y es una profecía que se cumplió poco más de 700 años después, cuando dice que nacerá de una virgen un niño, el cual será llamado Emmanuel. Emmanuel significa Dios entre nosotros, ¿no? De hecho, vamos a leer el día de hoy cómo Isaías, Dios por medio de Isaías, nos enseña que Jesucristo es Dios. Pero lo vamos a ir discerniendo aquí por medio de la lectura. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca empezar con el capítulo 9 del libro de Isaías, y escrito está, les decíamos que profecía de Jesucristo. Nacimiento y reinado del Mesías. Mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino. Permítanme un momento, nada más quiero ver una cosa. Perfecto. Comienzo de nuevo. Nacimiento y reinado del Mesías. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. La ira del Señor contra Israel. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantera. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero el Señor levantará a los enemigos de Rezín contra él, y juntará a sus enemigos. Del oriente los sirios y los filisteos, del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó al Señor de los ejércitos. Y el Señor cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernadores se pierden. Y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia. Porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en los pesos del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira del Señor de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego, el hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha, y tendrá hambre, y comerá a la izquierda, y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés a Efraín, y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Comenzamos con la lectura del capítulo 10 del libro de Isaías. Escrito está: Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo,
para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué harán en el día de castigo? ¿A quién se acogerán para que yo los ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejarán su gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Asiria, instrumento de Dios. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice, mis príncipes, ¿no son todos reyes? ¿No es Calno como Carquemis, Amad como Arfad y Samaria como Damasco? Como halló mi mano los reinos de los ídolos siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviera ala ni abriera boca y graznara. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensorbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantara al que lo levanta, como si levantara la vara al que no es leño. Por esto el Señor, Dios de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama que abraza y consume en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente, alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán en número como un niño los pueda contar. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en el Señor, el Santo de Israel. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuera como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Dios de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Dios de los ejércitos dice así, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo, para destrucción de ellos, y levantará el Señor de los ejércitos, azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vino hasta Ahat, pasó hasta Migrón, en Micmas contará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Geba, Ramá tembló, Gabaá de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galim, haz que se oiga hacia Laes, pobrecilla Anatot. Madmena se alborotó, los moradores de Jebim huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor, Dios de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados. Y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Comenzamos con la lectura del capítulo 11 del libro de Isaías. Escrito está: Reinado justo del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y le hará entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres
y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará el Señor la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Comenzamos con la lectura del capítulo 12 del libro de Isaías, escrito está. Cántico de acción de gracias. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Señor, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Dios el Señor, quien ha sido salvación para mí. Sacarás con gozo las aguas de las fuentes de la salvación, y dirás en aquel día, canten al Señor, aclamen su nombre, hagan célebres en los pueblos sus obras, recuerden que su nombre es engrandecido. Canten salmos al Señor, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¡Wow! ¡Wow! Que, bueno, esta última parte pues, es muy bonita, pero todo lo que leímos anteriormente, perfecto, la profecía de Jesucristo, pero ahora sí que Dios tendría que haber agarrado confesados a los judíos. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del Nuevo Testamento, perdón, y le pasamos la voz a la, ¿cómo se dice? Gracias. Es que, perdón, no quiero cortar lo que acabas de leer Okay. con el comentario, porque este plan que estamos siguiendo nos habla acá, nos habla del antiguo, pero se confirma en el nuevo. Exacto. Es una belleza lo que acabamos de leer. La pregunta es, ¿lo creemos? Exacto. Todo esto que acaba de decir el Señor, ¿lo creemos? ¿Creemos que un día los niños estarán en esa descripción, que en un día estaremos en ese reposo? Wow. Sí. ¿De verdad lo creemos? Sí. Yo en algún momento, en un grupo de trabajo hace muchos años, se reían justamente de esa imagen. Alguien lo subió en un grupo y se reían, ¿no? Porque creen que eso es imposible. Mas para los cristianos no es imposible. Esto es palabra del Señor y se cumplirá. Ya se cumplió. Ya vino el Mesías. Va a venir de nuevo y va a ser exaltado con poder y va a hacer que su justicia se propague en la tierra. Esa justicia divina, esa justicia en la que pues todo el que espera va a recibir. Pero cuidado, porque también el que apostate de la fe, ese es el que a veces pues va a hacer que haya muchos que apostaten
orden de la fe. Y para eso está Hebreos. Perdón. Para eso está Hebreos. El Señor ha provisto el libro de Hebreos justamente para esto. Para que si tú estás, muchas gracias, para que si tú estás dudando de tu fe, porque si tu fe te está llevando hacia atrás nuevamente, si tu fe está siendo socavada, si estás teniendo problemas con tu fe, si estás a punto de decir, esto no es cierto, Hebreos te va a ayudar. Tienes que leer Hebreos, tienes que, no vuelvas atrás. No, vamos a leer que tenemos un gran privilegio los que ya estamos de este lado de la historia, porque a los judíos a los que les hablaba Isaías, en su tiempo de Isaías, todavía no habían visto la llegada del Mesías. Llegó el Mesías, nuestro Jesús, y ahora los cristianos lo estamos viendo desde este lado de la historia, en donde ya se cumplió esa parte de la profecía, y en donde sigue la profecía y dice, voy a regresar, y esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nos mantiene en el camino, eso es lo que nos mantiene perseverando. Y es lo que decíamos en el libro de Hebreos que leímos ayer. A mí me llamó mucho la atención el inicio del capítulo 4 cuando dice, perdón, es que aquí lo perdí. Temamos pues. ¿Lo leo? Sí. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. No, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hasta ahí. Gracias, Juan. ¿Qué nos está diciendo? Que nos está hablando de la misma manera que les está hablando aquí en Isaías a nosotros, a los que estamos de este lado de que ya vino Jesús. Les está hablando, si aquel pueblo pereció, y aun cuando el Señor los sacó de Egipto, aun cuando los hizo cruzar por el Mar Rojo, aun cuando los proveyó, los sustentó, y no creyeron y no entraron en su reposo, es lo mismo que pasa con Jesús. Si tú ya escuchaste el Evangelio, si ya recibiste al Evangelio, ya esa grandiosa noticia ya la recibiste y no crees, y cuidado, dice, teme en tu corazón porque no vas a entrar a su reposo. Y si el Señor lo dice es que es verdad. Ahí está la fe de creer y apropiarte de la palabra, de decir, sí lo creo y espero entrar en tu reposo, Señor. El tema del reposo no nada más tiene un significado en las Escrituras, tiene por lo menos 4 significados. Uno es, hablamos del séptimo día de la creación. Gracias. La otra es cuando el pueblo entra en la tierra prometida de Canaán. Ese es entrar en el reposo del Señor. Es un lugar. ¿Cuál sería nuestro reposo hablando en Hebreos? Tu reposo es Jesús, tu reposo es el cielo, tu reposo es estar en la eternidad con Él, tu reposo es cuando estás en paz con Él. Ese es el otro significado de reposo, estar en paz con Dios. ¿Cómo vamos a estar en paz con Dios? Cuando ya tenemos una relación con Él, cuando tenemos ya una relación con Él, y aquí lo vimos en Hebreos 4, del 1 al 3, ya estás en su reposo cuando estás en paz con Él, cuando lo has recibido, cuando Él va a estar ya tratando, cuando dejas de ser su enemigo, estás en paz. Y obviamente otro significado del reposo es la vida eterna, estar con Él, estar en su presencia. Entonces, en este capítulo 4 nos dice, no seas como aquellos
que aun cuando el Señor les prometió, aun cuando los sacó de Egipto, no creyeron y no entraron en su reposo. Entonces ahora, si tú ya conociste a Jesús, si ya escuchaste del Evangelio, si ya estás en paz con Él, no te regreses, no apostates, es la palabra que utilizan los eruditos. No des esto no des el cristianismo, no des el mensaje del Evangelio como algo que no es cierto. La Biblia es algo escrito por los hombres. La Biblia es algo que quién sabe si se cumpla. Todas las profecías se han cumplido y se van a cumplir hasta la última que esté señalada. Pero el tema es que eso lo creas y lo creamos y lo vivas por fe. Y vivirlo por fe significa que de nada sirve estar leyendo la Biblia todos los días si no hay transformación en tu vida. Si no has dejado que el Espíritu Santo, si no has dejado que Jesús trabaje en todas las áreas de tu vida, entonces no vas a entrar al reposo del Señor. ¿Por qué? Dice, si oyes su voz, pero cuando, vamos a buscar este versículo, está en el 4. En el 3. En el 3. Si oyes, dice, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres, ¿cuándo? Hoy. Hoy su voz. Y no significa el día en que decidiste creer en Jesús, el día en que decidiste seguirlo. Qué bueno, gloria a Dios, que Él se acercó a ti, vino por ti y te acercó a Él. Pero dice, por lo cual, como dice el Espíritu, si oyeres hoy su voz, Hoy. No endurezcas tu corazón como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y dice, no en el versículo 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Recuerdan cuando el Señor dice, muchos profetizarán, harán milagros en mi nombre, y me dirán, Señor, Señor? ¿Y qué dice? ¿Y no entrarán? ¿No los conoceré? Es esto, no entrarán en mi reposo, no estarán conmigo. Wow. ¿Y qué eternidad puedes esperar no estando con el Señor? Sí. Porque hay una eternidad, aunque ahorita nos cueste trabajo entenderlo en nuestra mente humana, pensar en lo que es eternidad como tiempo, no importa si no lo entiendes, el punto es que existe esa eternidad. Y vamos a estar ahí, ya sea en un lado o en otro. Pero ¿dónde lo quieres estar? ¿Dónde lo quieres vivir? ¿Dónde vas a vivir tu eternidad? Dice el Señor, en mi ira, y no es una ira como la que manifiesta Alma, que nomás tantito la tocan y ya se está enojando. Es una ira justa, es una ira que es santa, porque lo hemos visto, lo hemos oído descrito en Salmos. Su ira no es por cualquier cosa, su ira no es porque ya me habló feo mi esposo, su ira no es porque ya hicieron pipí los perros, perdón, perdón por la palabra. No, su ira es por razones justas. ¿Por qué? Porque lo acabamos de oír en Isaías. Dice, porque te has alejado, porque no has provisto al pobre, porque dictan leyes para oprimir al pobre, porque su corazón se ha endurecido en todos los sentidos de la palabra. En eso se basa su ira. Y no a veces tú dices, o yo digo, ay, mira nomás, que el Señor ya haga algo. ¿Sabes qué va a pasar si en este momento el Señor hace algo? No. ¿Sabes qué va a pasar? Bueno, adiós creación. Adiós creación. No, más bien, adiós impiedad. Así es. Entonces dice, miren hermanos, que no haya ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad. Y luego en el 13, dice, incredulidad para apartarse del Dios vivo. No es un Dios que está allá lejos y que dejó aquí el mundo olvidado. No es un Dios al que no lo podamos entender. Cuando habla de revelación es cuando el Señor dice,
yo soy así. Esto es la causa de mi celo, esta es la causa de mi enojo, esta es la causa de mi perdón, esta es la causa de mi misericordia, esta es la causa de mi gracia. Revelación es así, no es tanto como esa situación de, ay, hoy ya descubrí una nueva y secreta verdad. Revelación es cuando llevas a tu vida y el Señor se muestra tal como es, como es Él, no como tú lo quieres creer. No, si tú dices, ay, no creo, el Señor ha de dar el cielo para todos, el Señor nos va a perdonar cuando estemos ahí en el trono. No, su escritura no dice eso, Él se ha revelado de otra manera. Por eso es que son estas lecturas, no nomás para saber y saber y saber del conocimiento de Cristo, porque si conoces a Cristo y no lo conectas a tu vida, no lo conectas a tu vida diaria, no conoces a este Dios vivo, no conocemos a este Dios vivo, entonces no sirve de nada. Estamos cayendo en religiosidad, estamos cayendo en sí, vamos al culto, vamos a leer la Biblia todos los días, vamos a hacer esto, vamos a hacer y vamos a ir y vamos a venir, pero sin una transformación verdadera en nuestras vidas. Y luego dice, antes exhórtense los unos a los otros, ¿cuándo? Cada día. Cada día, en tanto que se dice, hoy. Vuelve a hablar de tiempo. El tiempo es hoy. No fue ayer, no fue a los padres, no nos está hablando hoy. Para que ninguno de ustedes se endurezca. ¿Por qué se endurece el corazón? Aquí lo dice. Por el engaño. Por el pecado. Cuando nuestro corazón se endurece y dejamos de, y como dicen nuestros padres, nos entra por uno y nos sale por el otro, es porque el corazón está endurecido. Porque ya no filtra, porque ya la palabra nomás la oímos y se va, pero de todas maneras algo hace, el Señor no nos deja. Grande es su misericordia. Si tú estás teniendo algún problema con tu fe, acércate con hermanos, dice aquí, exhórtense unos a otros, júntate con gente fuerte, que esté hablando de su experiencia en la fe. Yo recuerdo siempre mucho a nuestro hermano Raimundo es un varón de Dios. Saludos, Ray, donde estés. Dios te bendiga. Cuya plática, cuya escritura, cuyo hablar, cuyo andar, es eso. Nos daba la manera en que tú podías bajar la palabra a tu actuar diario, a tu trabajo, a tu negocio. Dice, así es, o sea, es un varón que va caminando día a día. Júntate con esas personas, quienes sean. Juan me decía, híjoles, yo cuando voy al taller con mi amigo Enrique, Enrique es otro varón de Dios, que cuando saludos, Quique, que cuando Juan le plantea una situación, pues Enrique le contesta con una sabiduría que viene de lo alto, que es tan sencilla, sin tanto rebuscamiento. Entonces, si ustedes tienen a un compañero, somos compañeros de milicia, dice la palabra, entonces júntense con personas. Si hay personas que no les están haciendo bien, si hay personas que se burlan de su fe y tu fe está siendo menoscabada, mejor aléjate. Aléjate, fortalécete en el Señor. Que el Señor, en nuestra oración, que sea todos los días esa, que nuestra fe no falte, que no falte palabra para nadie, para que esa fe se vea fortalecida. Para que esa fe no falte. Y otra, dice aquí que tienes que ser consciente del pecado, que tú y yo tenemos que ser conscientes de nuestro pecado. Pídele al Señor que te muestre. Pregúntale a tu familia. O tu familia te lo está diciendo, ay, es que eres bien enojón. Pues si algo dice, pues como dice el dicho. Cuando el río suena, es que agua lleva. Entonces, y lo que hacemos es, ay, no es cierto. Es porque, pero bueno, espero que no, ¿verdad? Pero de repente a nosotros nos llega a pasar, no sé si a ustedes,
pero dices, ay, esta porque está enojada o X. Pero entonces ponte a meditar. ¿Por qué lo dice? Si lo está diciendo es porque lo está percibiendo. Y entonces dile al Señor, muéstrame, Señor. Y seguramente un familiar va a hablar. Seguramente la palabra te va a hacer un hoyito por ahí y te va a empezar a calar. Y bueno, y otra, como decías, pues animarnos entre hermanos. Si tú ves a alguien que está decayendo en la fe, animarnos. ¿Se acuerdan que dice que cuando uno cae, el otro lo levanta? Y no nada más funciona para matrimonios, funciona para los cristianos. Si anda uno de capa caída, si anda uno, háblale de la Escritura, háblale de las promesas, pero obviamente esas promesas apodératelas tú, porque no hay otra forma en cómo entrar en ese reposo. Vamos a seguir con la lectura. Hay mucha riqueza. Estas son las riquezas a las que tenemos acceso, a las que no necesitamos una llave más que abrir tu Biblia, leer, orar. Y aquí están las riquezas del Señor. Aquí está el cómo entrar a su reposo. Entonces, hoy nos corresponde leer del 6 al 7. Voy a comenzar y que el Señor nos bendiga con su palabra. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a ustedes, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham
que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Consideren pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes y débiles, sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Wow. Otra palabra para la eternidad también. Sí. Pues demos gracias al Señor, meditemos en lo que hemos visto, en lo que hemos leído. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias. Perdón. No, está bien. Bueno, con esto concluimos la lectura del día de ayer y de hoy. Otra vez estamos al corriente. Esperemos que ahora sí el día de mañana podamos continuar diariamente con las lecturas para no tardarnos tanto. Y bueno, vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre.
por bendecirnos, por proveernos, por protegernos, por amarnos, Señor. Por todo te damos gracias. Gracias por elegirnos. Gracias por estar con nosotros desde antes de la fundación del mundo. Gracias por darnos la fuerza para seguir adelante. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús para redimirnos de todo pecado. Gracias porque por tu justicia estamos siendo santificados. Gracias porque tienes un regalo para nosotros en el cielo, en una vida eterna. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y eso nunca se va a acabar, porque tu justicia es santa, eterna y perfecta. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, si Dios lo permite. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.